Se toma un café con Claudia. Ricardo Domínguez nació en Montevideo en 1947. Es detective y tiene trayectoria en las esferas pública y privada. El único lugar donde ha dicho que es detective es en un juzgado. Bueno, ahí lo teníamos a Ricardo. El Google Earth a full. Porque, por ejemplo, por darle un caso y empezar así, Sí. un día nos pedían que investigáramos a una pareja, ¿no? Que se reunían en las afueras de una ciudad del interior. Y entonces yo no conocía esa ciudad, ¿no? Eso que mirá que conozco. Y resulta que cuando fuimos, lo primero que hice fue mirar el Google Earth. Y entonces era una ruta que pasaba un puente y a mí me había dicho la persona que quería que averiguara. Te había contratado el servicio, seguro. Que ellos se juntaban en un puente. Y yo digo, ¿qué se van a encontrar en este puente si es inmenso este puente? Entonces justamente había el camino anterior que pasaba por el viejo puente que es sumergible y ahí era donde se encontraron varios. Y bueno, y todo eso lo descubrimos por el Google Earth. Y efectivamente. Sí, lamentablemente para los intereses de esa persona, ahí se le dio la captura. Se le dio la captura, ¿no? Sí, O sea que es una herramienta bien válida, porque hay otras que de repente ustedes como detectives no pueden utilizar porque se necesita de repente una orden judicial o que el juez de repente active otro tipo de mecanismos. Ustedes no trabajan, digamos, no hackean ni hacen escuchas telefónicas, por ejemplo. Bueno, pues eso no, porque eso está prohibido, solo lo hace la policía por orden judicial ante la presunción todavía de un delito. Claro. O sea que ese es un elemento. Aparte, los equipos para hacer eso cuestan millones Muy de caro, pesos. Seguro. Y después de meterse adentro de las casas, tampoco. Claro, claro. O sea que lo que aparece mucho en las películas es de las películas. Sí. La realidad es otra. No se parece a las películas. No, tiene muchas cosas. Mucho, ¿no? Lo que es tarea de campo, tarea de calle, Ajá. ahí sí se... ¿Y de qué herramienta se vale un detective para investigar, en este caso? Bueno, en el caso nuestro, que como tenemos una experiencia anterior, usamos mucho previo a una situación frente a un requerimiento, buscamos información. Después que tenemos la información en la mesa, que eso lo hacíamos antes cuando estábamos en inteligencia, cuando tenemos toda la información, entonces decidimos de qué manera actuar. La experiencia a uno le permite que, por ejemplo, un caso de infidelidad, ¿no? Y generalmente se dan los casos. Yo qué sé, por ejemplo, cuando una mujer sospecha de que su marido le engaña o su pareja, el 85% de los casos tiene razón. Y le preguntamos cuáles son las características del marido que son, o de la pareja, que son clásicas, y bueno, y todas coinciden. Entonces, aquella pareja o aquella nueva pareja va a tener deseo de verse inmediatamente. Entonces, en 3 o 4 días ya cayó. Ya está. Y bueno, y nosotros tenemos las técnicas de si hay que hacer seguimientos y sabemos más o menos cómo se mueven. Claro, o sea que usted tiene un equipo de trabajo, ¿no? Sí. Vamos a decir que es director ejecutivo de Domínguez y Asociados, que tiene un servicio de detective. Usted es la cabeza de eso, Sí. pero claramente hay un equipo que está capacitado para, por ejemplo, hacer las tareas de campo, el seguimiento a las personas, Sí. trabajar de encubierto, ¿no? Porque También. se trabaja de encubierto. Pero yo qué sé que para otros de repente, como hacen las películas, que se ponen un bigote, un sombrero. Eso no lo hacen. No hay necesidad. Eso es pura fantasía. Es pura fantasía. En algunos casos puede hacerse. Cuando nosotros estábamos en la policía en aquella época, se hacían algunas tareas encubiertas, ¿no? Yo tengo un gran amigo que fue un compañero que ahora está viviendo en Suecia, que hacía a veces, por la pinta que tenía él, ¿no? Sí. Lo mandaban a hacer de bichicome, entonces se tiraban en una cosa. Claro. Y entonces el tipo agarraba y sabía todo ahí. Y si era un bichicome que estaba tirado ahí. ¿Y a usted le ha tocado hacer algo así en todos sus años de trabajo? Usted trabajó en inteligencia antes, trabajó para el Estado, ¿sigue haciendo trabajos de repente fuera de lo privado también ahora, no? No. ¿Y le tocó alguna situación así similar? No, porque en la Dirección de Información e Inteligencia habían 2 tipos de tareas. O sea, las operativas, ¿no?
Y después también el departamento, llamémosle de administrativo o de inteligencia ¿Y usted pública. trabajaba en las operativas? No, ¿No? trabajaba en la otra. Ah. O sea que cuando era donde analizábamos los documentos y del análisis de los documentos, sin la tecnología que hay hoy día, Sí, porque si no hubiera sido un chiche antes, claro. bueno, después de eso nosotros pasábamos los informes y el director resolvía qué departamento hacía la operación. Ahí va, pero usted después de... Ahí trabaja en la parte administrativa, pero después cuando se tiró solo a hacer esto, le tocó hacer la calle. hacer sí, la calle. sí. ¿Y en qué consistía? Cuénteme, ¿cómo era un día de trabajo suyo? Y por ejemplo, si hay que hacer un seguimiento, primero, como ya decía, primero nos informamos bien y después nos miramos el barrio donde haya que hacerlo y tomamos todas las precauciones porque están todos los vecinos alerta. ¿Alguna vez lo descubrieron a usted? No. Llevo ese récord por ahora. Porque puede pasar. Puede pasar, sí. ¿Le pasó a algún integrante de su equipo que lo descubriera? Sí, le pasó a uno que... Pero el tema era que la mujer era tan ansiosa Ajá. que hasta se había dado cuenta el marido de que estaba pagándole, porque ya le había pagado a varios detectives para que le siguiera. El marido se dio cuenta de que la mujer había contratado a alguien. Y seguro, porque entonces él me avisa y me dice, mirá que me parece que el tipo este se da cuenta que lo estamos siguiendo, entonces abriste. Y dice que seguro, porque ¿para qué vamos a quemar la Claro. fruta, ¿no? Ahora, no es lo único. O sea, usted puso como ejemplo la infidelidad, pero ¿por qué otros motivos contratan a un detective Bueno, privado? por ejemplo, en este momento que hay de la pandemia, que hay mucha restricción en la calle, a pesar de que hay mucho movimiento, pero hay restricción, nosotros nos han contratado mucho más desde el exterior, digamos, para buscar informaciones de empresas o de empresarios. ¿Qué tipo de información? Y quieren saber la realidad, porque si una empresa ofrece servicios Sí. y de repente quieren saber que no sea una empresa fantasma. Ah, pero es más sofisticado ese trabajo, ¿no? Porque, Sí, porque es más fácil de repente detectar una infidelidad a ir a este otro Sí, porque tipo ahí de... tiene que recurrir digamos, a 20.000 técnicas, vamos a llamarle, para conseguir la información. ¿Por qué digo esto? Yo siempre pongo de ejemplo... ¿Pero cuáles serían esas técnicas? Porque ahí tiene que tener acceso a información cuando privada de las nosotros empresas. tenemos, por ejemplo, un detective en España, Sí. es el equivalente a un oficial de policía y abogado. Entonces el individuo va con el carnet, se identifica como detective en cualquier lugar, pide información y se la da. Pero acá no. Acá no. Porque acá no hay una formación, ¿verdad? No hay formación ni tampoco hay medios como para conseguir la información. Entonces tenés que recurrir a los medios artesanales, habilidades, conversar, hablar, preguntar. Ahí tener fuentes como los periodistas, ¿no? Ahí va, es que eso. te pasan de Debe repente tener un dato. El tema es un buen lobby. Un documento. Y ahí hay, en ese vínculo hay todo un tema de anonimato y de preservar la fuente. También hay un tema de confianza, ¿no? Bueno, ¿Cómo se trabaja la confianza? Y la confianza, estamos en el 2021 y nosotros hace años que estamos en esto. Claro, ¿y son los únicos en el mercado? No, hay otros, hay otros. Hoy creo que cuando empezaba el programa alguien nombraba al detective Jack. Ajá. Creo que hay un sucesor del detective Jack. Yo me acuerdo que yo iba a una clase particular de matemáticas, Sí. ahí en la calle Sierra, que tenía un profesor, y al lado estaba la oficina del detective Jack. Y te estoy hablando de, yo qué sé, del año 60 y pico. ¿Y es caro contratar a un detective? Y según lo que sea. Yo siempre le parto de la base de que toda la gente tiene que tener presente los costos. Si nosotros ponemos Esto es 10 como litros... ¿sabe qué me hace acordar los simuladores? ¿Se acuerda aquella serie que pasaba en Canal 4? Que se contrataban los simuladores. Bueno, era muy sofisticado todo aquello, ¿no? Ahí va. Pero, por ejemplo, usted le pone 10 litros de nafta a un vehículo, son 600 pesos. Las horas de trabajo de hombre hay que sumarlas. Claro, están los honorarios y los costos. Seguro. Y después si va al interior tiene un gasto. Más o menos cualquier vehículo gastan un poco menos en la carretera, pero son 10 kilómetros por litro de nafta. Sí. Van los peajes. Ajá. Y si se queda por arriba del Río Negro hay que quedarse allá para descansar. Y dígame, ¿la pandemia afectó el sector o ustedes vienen trabajando? No, achicó un poco. Achicó un poco. Pero no tanto, ¿no? Digamos, es un rubro diferente. Ahí va. Cuénteme un caso insólito. A mí siempre que cuando me preguntan de un caso de eso,
yo digo, los casos lindos, ¿no? Por ejemplo, había una muchacha que trabajaba en una de esas casas de crédito, ¿no? Y un día charlando en la media hora de ella de descanso, me dice que ella, si tuviera plata, me pagaba para para saber quién era el padre biológico. Y entonces le digo, pero no seas tonta, decime quién es, qué datos tenés y lo buscamos. Sí, pero después ¿cómo te pago? Por eso no te paga, alguien lo va a pagar. Entonces ella tenía algunas referencias. Y cuando lo buscamos, lo encontramos casi enseguida. Claro. Le preguntamos al tipo si quería conocer a la hija y me dice, ¿cómo no la querés conocer? Y yo me acuerdo que era la novia, que desgraciadamente en aquella época había quedado embarazada, y la primera medida de la familia, ¿qué fue? El tipo fue afuera, a ella esconderla y desapareció. Entonces pasaron los años, se crió con la madre, con la abuela, pero un día le quiso conocer al padre. Entonces, y presentarlos frente a frente, se quiebra cualquiera ahí. Porque el deseo ese de ver al padre. Claro, usted estaba ahí, ¿no? Fue impresionante. Inolvidable. Son hechos realmente hermosos, ¿no? Claro, qué lindo. O sea que es la parte linda también de ese trabajo, porque uno lo puede asociar siempre como que tenés que descubrir un lío, tenés que descubrir una infidelidad. Sí, después tenés el otro. Por sí. ejemplo, ya que estamos en este caso, te digo otro y corta. A ver. Llega a una oficina una señora que parecía de esos sargentos caballería, ¿no? Era grandota así, ¿no? Yo quiero que siga a mi marido porque estoy segura que me está haciendo infiel. Lo único que me diga, si está con una mujer, me avise que yo lo voy a encontrar. Digo, pues usted no haga macana, porque claro, yo soy el primer testigo en contra suya. Seguro, porque para el cliente usted le tiene que decir, usted no se meta, déjeme trabajar a mí. Entonces yo le digo, pero no haga macana porque si al tipo lo lastima o una cosa así, yo después tengo que decirle a la policía que fue usted. Claro. Y entonces no dice, no. Usted dígame, yo no le voy a hacer nada. A lo sumo un cachetazo. ¿Y? Y bueno, entonces lo seguimos al tipo y lo llamé por teléfono. Y le digo, mire, está en tal casa de cita. Sí. Tenía que verla. Yo me quedé a una cuadra y media y la miraba con una larga vista. No podía mirarlo porque me temblaban las manos de la risa, ¿no? Sí. Porque ella desfilaba como si fuera un soldado en la puerta de un cuartel, por un lado para otro. Una bronca. Y en ese momento salía y entonces se puso así adelante y el auto frenó. A la mujer le dijo, vos andaste, ¿no? Como sí. Lo agarró, le pegó 2 o 3 piñas. Y bueno. Pero sí se ve. Eso ya corre por cuenta de ellos, usted no tiene nada que ver. Ahora, pero también habrá hombres que siguen a mujeres, ¿no? Ahora, mira... mayoritariamente son mujeres que contratan para ver si hay fidelidad de parte de su marido o de su pareja, y no hombres, no al revés. Mira, hace 25 años atrás vos veías venir un tipo para que te siguiera a la mujer y le decías, con razón, tu mujer te engaña, ¿no? Claro. Pues ya lo venía medio oscorado. Pero hoy día también es normal. Lo que sucede es que la mujer salió a trabajar, tiene otras oportunidades, otros contactos, y la vida social se armó de otra manera. Seguro. Entonces, si la pareja no es sólida y no sabe integrarse, bueno, termina en que alguno de los dos falla. Claro, ¿qué virtudes tiene que tener un detective? Y ser observador. Observador, muy observador, y siempre estar a la alpiste de todo eso. ¿Y en qué se fija usted cuando selecciona el equipo de trabajo, no? Porque los insumos... Y generalmente son ex compañeros, ¿no? Que trabajamos juntos. El único particular que tengo es uno que le decimos el detective informático. Ajá. Porque es uno que como es un muchacho que tiene problemas de desplazamiento, entonces siempre está en la casa. Pero es un as... Es una manga importantísima. Seguro, deshace la computadora, más se conecta con todo el mundo, porque además habla fluidamente el inglés. Ahora, y usted, ya algo sabemos, trabajó en inteligencia. ¿Dónde aprendió? Porque no hay una escuela de detectives, ¿no? Usted aprendió de inteligencia. Ahí en inteligencia. Entonces fíjese que yo del año 71 estaba en pleno auge de la lucha contra la sedición. Después, cuando ocurren un montón de hechos, termina en el estado de guerra interno. Cuando se declara el estado de guerra interno, que
se conforman con las fuerzas conjuntas, que después le llamaban, las Fuerzas Armadas y la policía. Lo que yo hacía era, digamos, por parte de la policía nos integramos. Ahí está. Le quería preguntar en esa fotografía, lo vi que estaba el expresidente Vázquez. Sí. Everly Rodríguez. Everly Rodríguez. Después el contador Ariel Álvarez, y aquel era Carlito Letelier, que tenía otro boliche. Eso era en el Parador del Cerro, cuando estaba administrado por... ¿Y usted ahí trabajaba en inteligencia? No, ya no estaba en inteligencia, pero era edil por el Partido Colorado. Usted era edil. Ahora, ¿y le ha tocado al nivel del ámbito de la inteligencia algún caso emblemático? Me ha tocado de todo tipo de casos. Y en la mayoría, o en la casi totalidad, existe la máxima reserva. Usted ahora no me puede decir, por ejemplo, en qué casos trabajó. No, a nivel oficial ninguno. Hasta el día, o sea, se lleva a la tumba. ¿Qué se lleva a la tumba? Muchas cosas, muchas. Desde que estaba, como te decía, ahí en inteligencia, que cuando se declara el estado de guerra interno, se conforma un grupo especial de inteligencia, que en aquel momento lo dirigía el coronel Pauloso, que después se pasó a ser general. Y estaban representantes de la Fuerza Aérea, la Marina, el Ejército y la Policía. Por la Policía estaba el inspector Castiglioni y 2 funcionarios más, que entre ellos estaba yo. Bueno, ¿y ahí? Y ahí uno aprende. Es todos los días que llegan volúmenes de información y uno tenía que detectar lo que era. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en aquella época había aparecido como tipo hojillas cigarrillos, pero eran un poco más largas, ¿no? Donde estaba todo el detalle del seguimiento que le decían al doctor Pereira Revolver antes de secuestrarlo. Que después lo secuestraron y tuvieron 14 meses bajo tierra. Pero todo el detalle, a qué hora iba a un lado, a qué hora iba al otro. Y entonces eso nos permitió a nosotros, digamos, alertarlo al individuo, pero igual, no todo es posible, ¿no? Y no teníamos las técnicas que existen hoy día, las cámaras, ¿no? El Google Earth, que uno ahí sabe cómo es la zona. No todo es exitoso. ¿Alguna frustración? Cuando, por ejemplo, nos contratan, como yo decía, de buscar a una persona. Por ejemplo, hay una empresa que nosotros nos piden que busquemos o empleados o lo que sea, ¿no? A veces el no encontrarla, el no tener elementos, el ser un ente esa persona porque no tiene nada de nada, eso es frustrante porque da bronca, porque más o menos tenemos un panorama, pero no aparece. ¿Y duerme tranquilo usted? Como los dioses. ¿Sí? ¿Y siempre nunca lo amenazaron en las peores épocas, de estas que estaba hablando ahora? No, en la época de la sedición otra cosa. Cuando yo integraba el grupo especial de inteligencia, 2 cuadras de mi casa, me esperaron y me balearon. ¿Ah, sí? Y por eso estoy contando el cuento. ¿Lo balearon? Sí. ¿Y le dieron? No. Pero como en las películas de cowboy, el zumbido de las balas es igualito. ¿Y que lo agarró por sorpresa, es usted o ya? Seguro. Yo nunca me olvidado de esa fecha porque fue el 25 de agosto de 1972. Había ido con un amigo al cine a ver la película El Padrino. Habíamos visto balas hasta por gusto. ¿Ese mismo día? Ese mismo día. Y de noche cuando llegamos íbamos caminando ahí por los portones, porque yo vivía en Carrasco. Y al rato de un montón de tiros que le sentimos cuando pegaron en los eucaliptos que habían antes y tal, pero y bueno, somos parte del gaje del oficio. ¿Y en ese momento no se replanteó un cambio? No, al contrario, hice todo lo contrario de lo que nos habían enseñado. ¿No? O sea, que todo el mundo decía, primero trata de guarecerse, cuerpo a tierra, una cosa así. No, yo agarré y me quedé con la pistola automática apuntando para todos lados. Y vi un auto con personas adentro. Y la lógica de una película que es, o de esa norteamericana que le gusta apretar el gatillo, tirarla a tiro. Y si no eran, voy a matar gente por gusto. Me la comí y me quedé con los tiros. Usted tiene porte de armas, usted me imagina. En la policía sí. Claro, no, pero actualmente no. ¿Actualmente no? No, porque las armas, para uso particular, está reglamentado por una ley. La ley exige tanto que al final es mejor dejarla y no tenerla. Qué fenómeno, Ricardo, todo lo que supimos de su vida, además de su vida como detective.
de su pasado, ¿no? La verdad que... Entonces estábamos pasando una foto. Una vida intensa Sí. la de Domínguez. ¿Qué foto dice usted? Había una foto que estábamos pasando, yo estaba en un casamiento Sí. de un primo y estaba mirando, fue en el año 72 esa. Que me acuerdo que, esas son más adelante. ¿Usted qué raro agarraba el cigarrillo ahí, lo ponía en el... No sé, me lo pusieron, Ah, porque lo yo pusieron. nunca fumé. Usted no se lo pusieron para la foto. Seguro. Bueno, ¿cuál foto dice usted? Esta era ¿Esto cuando dónde una es? conferencia cuando estaba Pérez Esquivel. Ah, Fue un mirá. casamiento. ¿Esta que es su señora? No, es una prima Ah. que cumplía 15 años. ¿Y cuál foto dice? Ya Para va a que- venir. para que Fue ya va- usted ya el que me- mandó la foto, ¿sabes qué? Sí. A ver. Esa no, cuando, acá cuando estaba en el programa usted Juego Limpio. trabajaba en el Juego Limpio, sí, ahí Seguro. va. Bueno, está en Y- su casa, me parece que no la tenemos la foto de No, esa. parece que Ah, desapareció. pero ¿usted qué quería contar? Bueno, no, que la moda como estaba uno. En aquella Sí. época todo el mundo, hoy día se ve distinto, no está. No está, no está. Un saco, digamos, y tenía los pantalones, me fijé que eran de pie, ¿cómo era que llamaban? Los pantalones Oxford. Los Oxford. Y eso Claro. era todo, y el bigote Seguro. por acá. Uno veía venir a un tipo así, ese es Milico, decía así, porque era todo igualito. Muchas gracias por haber venido No, esta por favor, mañana. Ha sido un eso- placer conocerlo. Ricardo No. Domínguez, bueno, detective privado, ¿no? Privado, Detective privado, exactamente. como las películas.